Entonces, ya está. Hoy os quiero hablaros del mundo al que nos dirigimos como cristianos, el mundo al que os dirigís también, y con el que os encontráis, los jóvenes cofrades. Pero no pensemos que ese mundo está fuera de nosotros, ese mundo está dentro de nosotros. Ese mundo somos nosotros ya en buena parte y en gran medida. Y eso nos permite mirar al hombre de nuestro tiempo, pues mirarle a los ojos siempre, con tranquilidad, con paz, con un deseo de compartir el camino y una invitación a compartir el camino de cualquiera, porque no tememos ninguna situación que pudiéramos encontrarnos. No tememos más que a nuestra hipocresía o a nuestra cobardía, pero no a la situación del mundo, ¿no? Para explicar esa situación voy a apelar sencillamente a una imagen del Papa Francisco que me parece sumamente expresiva, y preciosa y muy bella también, en el sentido de que pone nuestra misión en un contexto particularmente bello, ¿no? La Iglesia es hoy un hospital de campaña. Muchos de vosotros habréis visto la película Diamantes de Sangre, o habréis visto probablemente una película que se llama Heaven, que es una película sueca de un padre que trabaja como médico precisamente en un campo de refugiados en África, ¿no? En cualquiera de las dos uno se da cuenta de lo que son esos hospitales de campaña donde no se parecen al PTS, ¿no? Con sus inconvenientes y sus ventajas desde el punto de vista de la relación humana, ¿no? A veces con respecto a hospitales súper exquisitos, donde sin embargo lo que falta es a veces la humanidad, ¿no? Pero lo cierto es que los médicos que trabajan en un hospital de campaña ponen otra película que probablemente habéis visto es El séptimo velo, que es una gran película donde un médico, ni siquiera un médico, yo creo que era un químico, inicialmente al menos, pone su vida en juego constantemente en una epidemia de cólera, ¿no? Y termina muriendo como consecuencia de esa epidemia de cólera. Que la Iglesia sea un hospital de campaña lleva como premisa que el mundo en el que estamos es un mundo herido. Pero repito, cuando digo eso, yo no me sitúo para nada por encima de ese mundo, ni lo juzgo como desde fuera, ni lo veo como alguien que no quiere ser contaminado por esas heridas. No. Formo parte de ese mundo y lo amo porque formo parte de él. Y lo amo también porque Jesucristo me ha amado a mí, y esa experiencia de ser amado tal como soy, pues es prácticamente lo único que hace de mí la persona que soy. Y es lo único que yo puedo comunicar al mundo, pero no yo, Francisco Javier Martínez, sino cualquier cristiano. Soy cristiano por la gracia de Dios, la más grande que pueda haber imaginado en mi vida, que el Señor haya salido a mi encuentro, que haya podido conocerlo a través de muchos recovecos y de muchas historias, pero nunca me ha abandonado, aunque yo le he abandonado muchas veces. Y eso es lo único que puedo ofrecer, como los primeros apóstoles cuando decían: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo resucitado, levántate y anda. La Iglesia es portadora, no tenemos otra riqueza. O si queréis, tenemos muchas, pero a veces esas riquezas que son pues, el patrimonio de siglos de fe, pues más bien esconden o disimulan o distraen o ocultan a veces, ¿no? que nuestra verdadera tarea es comunicar a Jesucristo a un mundo que ha perdido en muchas ocasiones no solo el aprecio por lo que la Iglesia tiene que ofrecerle, sino mucho más profundamente un sentido de para qué vivir, por qué vivir, para qué merece la pena esforzarse, trabajar, levantarse por las mañanas,
Y es que el encuentro con Jesucristo no aporta, por así decir, una especie de valor añadido a la vida humana. Nos hace posible vivir la vida humana. Nos hace posible ser quienes somos, reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, tenga las heridas que tenga esa historia, con nuestro pasado, con nuestra realidad. Nos hace posible mirar al futuro con esperanza, sean cuales sean las circunstancias en las que nos veamos envueltos. Y nos hace posible meter nuestras manos en la epidemia del cólera sin el temor a contaminarnos o a perder la vida, porque quien la pierde de ese modo la gana. No se pierde la vida cuando uno la pierde por Cristo y comunicando a Cristo, sino se pierde cuando Cristo falta. Os decía que Jesucristo en nuestra vida no es una especie de don o de adosado a la vida o añadido a la vida, sino que sencillamente es la vida misma. Lo que nos permite es vivir en plenitud como seres humanos. Y la pérdida de Jesucristo lo que significa es dejar de vivir, estar muertos aunque estemos muertos en vida, aunque saquemos unas notas magníficas en un examen, aunque parezca que el exterior de la vida se mantiene bien, pero es como una cáscara y como una cáscara vacía, porque no hay una razón realmente profunda para poder dar la vida. Y si no la hay para poderla dar, no la hay para poder vivir realmente. Si no la hay para poderla arriesgar, y arriesgarla hasta el fondo, no la hay para vivir el día a día, ¿no? Es obvio que uno solo puede arriesgar la vida por algo que valga más que la vida. Pero esa es la afirmación cristiana sobre Jesucristo. Señor, tu gracia vale más que la vida. Tú, haberte encontrado a ti es haber encontrado. Quisiera decir que la experiencia del hospital de campaña de la que habla el Papa Francisco no es una experiencia tan nueva. Hubo un exegeta, un intérprete estudioso del Nuevo Testamento muy valioso, que vivió en Leipzig, en la Alemania comunista, y escribió un libro precioso sobre los milagros de Jesús. Y él subraya en esa introducción, se llama Ein Schürmann. Como comprenderéis, pertenece a la primera mitad del siglo XX y por lo tanto es alguien, pero fue uno de los exegetas grandes del siglo XX. Y él decía que era llamativo el hecho de que, con la excepción prácticamente de dos, uno de los cuales tiene muchísima verosimilitud histórica, a pesar de que haya quien la haya puesto en cuestión, pero casi todos los milagros de Jesús han sido hechos sobre enfermos. Es decir, no ha hecho demostraciones de fuerza o de poderío. Esas eran las tentaciones de Jesús. Eso era con lo que el diablo tentaba a Jesús en el desierto, con que hiciese alguna demostración de poder o de fuerza, ¿no? Y era una manera de evitar la cruz, de algún modo. Y en cambio, las curaciones de Jesús, los milagros, los signos que Jesús hace de su predicación, de que el reino de Dios está cerca, de que el reino de Dios está en medio de vosotros, son en su inmensa mayoría curaciones. Y él decía que eso pone de manifiesto que el ser humano es un ser enfermo por un motivo, porque estamos heridos por el pecado. Y no por los pecados que hayamos cometido nosotros mismos, sino porque respiramos un aire absolutamente contaminado por una historia larguísima, tan larga como el comienzo de la humanidad, de pecado, de mentira, de traición, de engaño entre hermanos, y por lo tanto, y de muerte, ¿no? Entonces,
esa herida del pecado pues nos hace difícil vivir. Y cuando falta Jesucristo, que es el médico que nos puede curar del pecado y hacernos partícipe, no solo curar del pecado, sino hacernos partícipe de su vida divina, que no nos hace partícipe simplemente para librarnos de la herida del pecado, sino para que podamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que podamos vivir en el amor, para que podamos participar de la vida divina. Estos días la liturgia de la Iglesia lee la primera carta de San Juan y dice todo el que ama ha nacido de Dios, ¿no? Porque Dios es amor, ¿no? Entonces la brizna más pequeña de amor verdadero que pueda haber en el mundo, también fuera de la Iglesia, que hay muchísimas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos da Jesucristo? Pues poder participar de esa vida divina, que es una vida en el amor, y que es una vida cuyo contenido, cuya tarea, yo sé que eso no es lo que oímos, ¿eh? No es lo que oímos en muchos ámbitos, no es lo que se nos anuncia, ¿no? En estos días se nos anuncian las rebajas. Luego los que estáis de exámenes se nos anuncia que tenemos que conseguir un buen grado para después intentar conseguir un buen trabajo. Si no lo podemos conseguir aquí, pues en Dinamarca o en Finlandia, ¿no? Y son objetivos verdaderos, son objetivos, pero no son el objetivo último de la vida. Por eso sucede que esas cosas no son capaces de dar sentido a nuestra vida. Y a uno se sorprende de hechos que empiezan a suceder con alguna frecuencia, pues de jóvenes que han sacado el MIR, que han sacado su carrera con toda limpieza y con todo, y que se quitan la vida, ¿no? Y no sabes por qué. O quien se quita la vida sencillamente porque había hecho toda su ilusión. Eso lo he vivido yo en el mismo techo de la casa donde yo estudiaba. Era un chico que estudiaba música, había puesto toda su ilusión en aprobar un examen que era vital para su carrera como músico profesional. No sacó la nota que le esperaba y al día siguiente se quitó la vida en la sauna. No quiero ser en absoluto vamos, como con tipo de cine negro, ¿no? O sea, poneros las cosas. Pero me parece que solo, diríamos, con el trasfondo de una sociedad que vive casi con la certeza de que no merece la pena preguntarse por el sentido, porque preguntarse por el sentido no hace más que hacer más dramática la vida y no vas a encontrar nada, porque no hay respuestas, ¿no? Y por lo tanto, si no hay respuestas, ¿para qué te vas a plantear las preguntas? Basta con comprar, con engancharte a Netflix y con vivir lo más posible que puedas en un mundo virtual que no suponga asumir ni tu realidad ni la realidad de los demás. Todos habéis visto adolescentes así. Yo he visto a una niña que se levantaba y comenzaba la mañana con una serie y hasta las conversaciones con su madre, durante la comida, en la mesa, en todo, ella estaba con su móvil viendo su serie y enganchada al pinganillo. Y no hablaba con su madre, sino al mismo tiempo que estaba viendo la película de la serie. Quiere decir, eso imaginaros lo que es eso desde la mañana hasta la noche, ¿no? Rasgos que afectan más concretos, no voy a hablar del pecado ni de las consecuencias del pecado, que en el pecado se lleva la penitencia, no hay nunca, Dios no es aquel que castiga después de haber hecho un pecado, esa imagen de Dios es tan pobre y tan mala. El pecado nos mata y es esa muerte lo que a Dios le duele, ¿no? Lo que Dios no quiere. Pero no voy a hablar de eso. Formas concretas en las que nuestro hospital de campaña encuentra cuáles son los enfermos que encontramos con más facilidad. Familias rotas, así concretito. Es decir, familias destruidas, matrimonios separados,
padres ausentes, situaciones de desamor en la familia. Hace muchos años a mí me decía una chica universitaria que ya está, había descubierto su vocación en la universidad y se iba a una congregación religiosa y se lo contó a sus padres, y la reacción de su padre fue decirle: bueno, y lo que hemos invertido en ti en todos estos años desde que has nacido hasta ahora, ¿cómo nos lo vas a devolver? Y la chica lloraba, no porque su padre le hubiese puesto dificultades para su vocación religiosa, sino por pensar que era una inversión de sus padres, que sus padres la habían concebido como una inversión. Dije: verás, eso es una frase de alguien muy enfadado en un momento, que le sale así, pero que no dice lo que piensa en el fondo. Yo estoy seguro de que tus padres te quieren, pero le irrita tanto a tu padre pensar que te vas, que sencillamente te dice algo que no ha pensado, como nos pasa a veces a todos en mitad de una bronca o en mitad de una pelea y tal. Pero lo cierto es que cada vez más era yo obispo auxiliar de Madrid, y el director del colegio, de uno de los colegios de salesianos que había en Madrid, me decía que el 30% de los niños que tenían en el colegio eran hijos de familias no estables, ¿no? Yo creo que las cifras ahora están disparadas, ¿no? O sea, la ruptura y la inestabilidad en las familias es moneda corriente, es una especie de pandemia. Me decía hace muy pocos días una ginecóloga que en Pediatrics hay un montón de artículos ya sobre las consecuencias que tienen para los hijos de parejas del mismo sexo, los problemas que ellos viven de su propia identidad en su crecimiento, ¿no? En la revista Pediatrics. Pero sin llegar a esos casos extremos, es decir, la ruptura de los matrimonios, los niños que se pasan 15 días en casa del padre, otros 15 en la de la madre, los niños que son utilizados por el padre para generar, ya está, castigar a la madre, o al revés, o que son utilizados por la madre para castigar al padre. Todo eso son heridas muy reales y que tenemos al lado. Que no tienen que, o sea, a nosotros no nos corresponde juzgar el bien o el mal de esas situaciones. Nos corresponde acoger a la persona como es, como está, con su historia, tal cual, porque cada una de esas personas es amada por Cristo con un amor infinito, y Cristo ha derramado su sangre por cada uno de ellos, igual que por mí. Pero hay que ser conscientes de que hay un camino de reconstrucción humana que hacer, que a veces requiere la ayuda de personas, diríamos, un poco especializadas, ¿no? en los trastornos que tienen los niños como consecuencia de su inestabilidad, de la inestabilidad de su familia, ¿no? Y tenemos muy pocas. Habría que fomentar en la comunidad cristiana, había que fomentar en las parroquias, y había que facilitar también desde cualquier tipo de comunidad cristiana y las cofradías, pues personas que puedan ayudar a estas personas que vienen con unas heridas. La verdadera cura la hace la comunidad en un sentido, es decir, si uno se siente abrazado verdaderamente, no de una manera superficial, sino verdaderamente querido como es, querido sin ser juzgado, acogido como es en una comunidad, probablemente esa es la mejor medicina de fondo que uno necesita, ¿no? Pero hay veces que esa medicina de fondo no es suficiente, eso sirve como tratamiento de fondo, pero hace falta un tratamiento de choque, y ese tratamiento de choque pues lo tiene que hacer una persona con una cierta capacitación profesional, psicólogos, terapeutas, médicos, en casos específicos. Pienso en los trastornos alimenticios, que son tan frecuentes, ¿no? Y que son siempre afectivos, y que a veces la medicina más tradicional
pues simplemente los trata como trastornos de conducta, en el sentido de tratar de lograr que la persona sea capaz de hacer una vida profesional razonablemente bien y tal, ¿no? Pero no cura, porque no llega al fondo de la causa, no toca el problema del desorden afectivo que hay en el fondo de un trastorno alimenticio cualquiera. Yo recuerdo, en un caso de un trastorno alimenticio grave, que un médico nutricionista me recomendó, me dijo: lleven a esa niña a urgencias, por favor, cuanto antes, y traten de que se quede en el hospital. Y me dio una observación. Él era experto en esas cuestiones, no vivía aquí en Granada, pero por teléfono me dijo: no admitan el argumento de que todos los análisis están bien, porque una niña anoréxica puede estarse muriendo y los análisis ser perfectos. Por lo tanto, intenten. Bueno, pues cuando se intentó el asunto, el comentario que hizo el médico, se me quedó a mí muy grabado, fue el decir: mire usted, sí, yo eso ya lo sé, pero no hay camas suficientes en Granada para atender a todas las niñas enfermas o a todas las chicas que padecen esta enfermedad. Por lo tanto, no la puedo recibir en el hospital, ¿no? Eso nos habla diríamos, de la dimensión. Cuando hablo de los trastornos alimenticios, no quiero decir en absoluto que todos ellos tengan que ver con familias desestructuradas. No. Digo que son problemas afectivos que pueden ser de muchas clases y que casi siempre tienen que ver con la propia historia, ¿no? Con la historia de cada uno. Una segunda... Y hay muchísimo que hacer, que tenemos que preparar a la gente, que tenemos que ayudar. Hay que ayudar que se desarrollen en medicina, quien tenga vocación sanitaria o así, pues médicos de familia. Que no sean los médicos de familia un poco como los maestros, los que han quedado como restos porque han escogido. No, médicos de familia tendrían que ser de los mejores médicos y que se hagan especialistas en terapia familiar. Es que los necesitamos. Si es que... Y los necesitamos urgentemente. Psicólogos. Pero a los psicólogos yo les diría, entre los psicólogos, si son estudiantes, y esto va más para los de pastoral universitaria, decirles que hagan antes pues alguna otra cosa, antropología tener una visión o filosofía, tener una visión de conjunto del hombre antes de estudiar psicología, ¿sí? Porque si en psicología solo aprenden técnicas, van a encontrarse muy pobres a la hora de ayudar a las personas a las que van a tener que ayudar. Y nunca dejéis que haga psicología quien en el fondo hace psicología porque piensa que tiene un cierto problema en su familia que no ha sido capaz de resolver y dice: voy a ver si haciendo filosofía me lo resuelvo yo a mí mismo. Eso es fatal. Os decía que iba a hablar desde la experiencia y desde ahí os hablo, pero eso es fatal. Que en todas las parroquias, que en todas, eso es un objetivo pastoral evidente y un reto y un desafío al que el Papa nos pone. En la diócesis se están haciendo cosas muy modestamente, pues está el curso este de amor humano que organiza la delegación de familia, que poquito a poco va creciendo. Empezaron siendo 20 personas, ya son cerca de 50, y es como una especie de curso permanente donde no hemos querido que se estudie el matrimonio y el amor humano solo desde la perspectiva moral, sino que se estudian muchas otras perspectivas. Pues, por ejemplo, las adicciones. Ha habido algún curso para situar. Ha habido algún curso sobre moda y atracción. ¿Por qué? Porque, qué duda cabe, algunas de las peleas de las niñas con sus madres es a la hora de vestirse, evidentemente. Y luego eso ha servido, simplemente poner ese curso, ha servido para descubrir que en Italia hay revistas especializadas sobre antropología de la moda, revistas académicas de altísimo nivel. O sea, hay un montón de gente dedicada a qué se quiere subrayar del ser humano con la moda. Y luego las grandes multinacionales de la moda imponen una manera de vestir. No son solo ciertos partidos políticos los que no creen en la libertad del hombre. Ciertas grandes empresas de la moda tampoco
creen, porque uno tiene que vestirse con los colores, las telas, las formas y las cosas que se deciden en esta primavera o se deciden. Y esas cosas se deciden 2 y 3 años antes. Hay en una de las comunidades cristianas de Granada, aunque ya no es de Granada ni vive en Granada, pero hay una chica que trabaja en diseño de moda y dice, mire usted, yo tengo que preparar los diseños con 2 años o 3 de anticipación. Y esas cosas efectivamente vienen marcadas desde Milán y desde Florencia para el mundo entero, vamos. Y sabemos que en tal feria es el momento donde se dispara lo que va a ser dentro de 2 años y medio, y luego eso se termina traduciendo en campañas, vístase para la primavera de este año y tal, que va, está todo súper preparado. Ya la gente no sabe vestirse, o sea, no sabe hacer sus propios vestidos, lo cual no deja de ser una pobreza grande, nadie sabe hacerlos, solo los compramos. Pero eso nos llevaría a otro problema que tiene mucho más que ver con la ecología y con las posibilidades de una sociedad de otro tipo, ¿no? Que no fuera la sociedad hiperindustrializada en la que vivimos. Otra forma de esa enfermedad, la soledad. No es totalmente independiente de la anterior, pero nuestras sociedades están llenas de gente sola, en todas las edades. Yo mencionaba lo que me habían contado ayer o antes de ayer, ayer lo dije, que en Dinamarca, me parece, habían creado una comisión para detectar en las ciudades, por las calles con perros o algo así, las personas que han muerto solas sin que nadie lo sepa. Y es un servicio que se hace a la ciudadanía, ir detectando a las personas que mueren. Eso pone de manifiesto una inhumanidad brutal que no es resistible, contra la que uno tiene todo el derecho del mundo a indignarse, a rebelarse o así. Pero es cierto que hemos hecho un mundo que tiende a atomizar. En ese sentido, la Iglesia es hospital de campaña justamente haciendo comunidad, haciendo familia, creando y favoreciendo espacios donde uno pueda encontrarse, ser uno mismo, y me da lo mismo jugar al ping-pong que tomarse unas cañas juntos, que oír música, que hacer algo juntos, que preparar una salida de penitencia, que hacer un rato de oración juntos, que celebrar un cumpleaños, que ir a ver una buena película juntos, ¿no? Es una frase del Papa Juan Pablo II hablando de cómo tendría que ser la evangelización y la vida de la Iglesia en el tercer milenio, que yo creo que fue su testamento espiritual realmente, esa carta suya que se llamaba Tertio Milenio Ineunte. Y él decía que en eso, que cada comunidad de iglesia, cada parroquia, cada espacio eclesial tendría que ser una casa y una escuela de la comunión. Eso suena así muy técnico teológicamente, pero eso se traduce de una manera muy sencilla, es decir, que siempre que haya un encuentro entre cristianos, pues sea un encuentro de familia, que al lugar donde tú vayas, diríamos en la iglesia, que te puedas encontrar con una familia siempre que te acoge, en la que eres acogido, en la que eres, te conozcan o no te conozcan, seas quien seas, vengas de donde vengas, ¿no? Y una escuela, o sea, una casa, un lugar donde tú eres acogido y donde aprendes a acoger, y en la medida en que eres amado y bien amado, aprendes también a querer a otros, a querer a los que son diferentes, a escuchar. Yo tengo algunas experiencias preciosas en este último año de grupos de chicos catalanes que en plena efervescencia del problema catalán, resulta que en el colegio donde ellos estaban en Barcelona se habían venido a un colegio a pasar unos días, a un colegio un fin de semana, no sé si coincidía con el referéndum, creo que sí, pues a Madrid, y venían con miedo de cómo y algunos de ellos eran nacionalistas o independentistas incluso y tal, y se encontraron con un clima que los acogió de tal manera que pudieron llegar a hablar con naturalidad del tema y sentirse que cuando ellos se volvían dejaban unos amigos aquí. Y que lo importante no era ser una cosa o ser otra, sino que era mucho más importante el hecho de que somos hijos de Dios y de que podemos mirarnos todos a los ojos con paz y con tranquilidad porque Dios nos ha creado
para lo mismo, para ser felices y para compartir la vida y acompañarnos en el camino de la vida. Que eso pueda pasar entre jóvenes en unos días tan calentitos como eran aquellos, pone de manifiesto que el cristianismo no es una utopía, que puede, o sea, que cuando se vive las vidas cambian. Y a mí me parece que la soledad es un drama de nuestro tiempo, repito. Se da la soledad entre los jóvenes y los adolescentes, muchas veces por no ser escuchados, porque no encuentran los adultos, los padres. A veces son los abuelos los que más escuchan, porque son los que tienen más tiempo para estar con los niños, ¿no? Y a veces con los mismos adolescentes. Y uno se da cuenta que hay una relación jóvenes-abuelos o niños-abuelos o adolescentes-abuelos muy particular. ¿Por qué? Pues porque los padres están en la vorágine del trabajo y así, ¿no? Pero hay muchos niños solos que no se atreven a hablar. Y no se trata de ponerles los dedos en la lengua y que hablen. Leí hace no mucho la historia de una mujer que se pasó un año en un hospital de niños con leucemia, viviendo con ellos. Entonces, los niños con leucemia, decía ella, inmediatamente se dan cuenta al día siguiente o el mismo día de entrar en el hospital, se dan cuenta de que hay una especie de farsa pública en la que nadie habla de la enfermedad y no se habla de ella y se les oculta de tal. Y menciona detalles como hasta saber que un niño es consciente de que ha empeorado porque le han empezado a traer más juguetes y más cosas y en cambio no le hablan del comienzo de curso, ¿no? Pero niños de 5 años, no os creáis que no le hablan de qué va a hacer en el comienzo de curso. Entonces los niños entran en ese juego de la farsa. Y dice, y yo no hacía la típica socióloga que va y le va a preguntar a los niños, porque los niños así no habrían hablado. Lo que hacía era vivir con ellos, pasar días con ellos. Y llegaba un momento en que los niños te contaban y te decían, mi mamá estos días no viene porque si viene se pone a llorar y mi papá no le deja porque no quiere que yo la vea llorar. Y se lo decía el niño con toda, vamos, un crío pequeño, no quiere que yo la vea llorar. Y entonces, esa soledad, o sea, la enfermedad nos aísla por varias razones. El dolor, es verdad que el dolor es muy difícilmente comunicable, ¿no? A veces imposible de comunicar. De hecho, cuando uno tiene dolor y lo cuenta, el otro puede sentir compasión, pero no va a sentir el dolor. No es como cuando estás contento y lo compartes. El otro se pone contento y tú sigues contento. Pero a ti te sigue doliendo y al otro no le duele nada. Puede sentir compasión por tu dolor, pero no le duele nada, ¿no? Entonces el dolor aísla, ¿no? Y la enfermedad es una de las cosas. Pero un signo de soledad es justamente que terminamos hablando de cuál ha sido el programa de televisión de ayer, el tiempo, el fútbol o las elecciones. Y si se acaban ahí todos los temas de conversación, o sea, preguntarle a un hombre, ¿tienes, un chico o a una chica, pues, tienes mala cara? ¿Qué te pasa, no? O parece que tienes ojeras, ¿tienes un examen cerca? O tienes cara de estar preparando un examen. Cualquier cosa que muestre interés por la persona. Digo eso así y me vale lo mismo un empleado o una empleada del Mercadona, Lo que uno me puede decir, que no son horas de estar colocando paquetes aquí en estos estantes, ¿no? ¿Cuántas horas llevas, no? Cualquier cosa que manifieste un interés por la persona humana. Pero tiende a censurarse, Eso tiende a censurarse, tiende a hacerse cada vez menos fácil y hasta dentro de las familias, ¿no? Se habla de cuestiones que son formalmente y que están permitidas y que son eso, pues, culturalmente correctas o así, pero que poco se aborda el sujeto humano. Y así no se puede salir de la soledad. Pero hay soledades en los niños, hay soledades en los jóvenes, hay soledades en los matrimonios. Muchísimas.
Hay a veces que hay un verdadero muro, ¿no? Y puede ser difícil de romper, pero ahí hacen falta también ayudas para romperlo. Hay veces que no se rompe solo. Y hay veces que hay que ayudar a las dos personas, o hay veces que hay que ayudar a una de las dos personas, o, en fin. Pero hay soledades muy grandes dentro del matrimonio y de la familia. Y hay mucha gente que vive sola. Yo era obispo auxiliar de Madrid, estoy hablando del año 87-88, y un embajador de Alemania que se llamaba Guido Brunner, que después tuvo un lío con una cosa que es un convoluto famoso, que se hizo famoso en la prensa, que fue descubierto en Barajas. Y entonces la gente hablaban de que llevaba un convoluto con dinero. Pero bueno, que, en fin, no, se armó mucho porque la palabra convoluto no... El caso es que en una reunión que él hizo con empresarios, comentaba como si fuera entonces, estoy hablando de 1987, que muchos de los que estabais aquí, o una parte importante de los que estáis aquí, no habíais nacido. Pues decía que la mitad de las viviendas en Alemania eran viviendas unipersonales porque vivían en ellas personas solas. Y yo se lo comenté después, dije, verás, yo he creído mucho en el milagro alemán, pero si el milagro alemán tiene como consecuencia eso, que la mitad de la población de un país son personas solas, no hay ningún milagro. Es una miseria tremenda. O sea, es una desgracia tremenda. Y nosotros nos estamos aproximando peligrosamente a esa situación. Veréis, yo creo que el trabajo de una proporción muy alta de la población adulta española está en atender a las personas mayores en estos momentos, en cuidar de las personas mayores, en cuidar de los abuelos, en estar cerca de los abuelos. Tienen su trabajo, en donde sea, y a veces a muchos kilómetros tienen que dedicar el resto de su jornada a eso. Y la soledad, ¿no? Y nadie tenemos tiempo para dedicarlo gratuitamente, ¿no? a otros. Y eso es una tragedia, un drama. Digo, hay que luchar contra ella. Cristo ha venido para reunir a los hijos de Dios dispersos, ¿no? Pues eso es una forma de decir. Nosotros como Iglesia, en las cofradías, en las parroquias, en los movimientos, en las comunidades, tenemos que ser un lugar donde uno pueda rescatarse de su soledad, del drama de su soledad, donde uno pueda, y no porque se hable de ello y se hagan terapias de grupo ni cosas así, sino porque uno empieza a vivir una vida. Estamos hechos para vivir en común, estamos hechos para no estar solos. La soledad es el consejero más peligroso del ser humano y una de las armas más poderosas del maligno. Por lo tanto, no estamos hechos para estar solos, ¿no? Estamos hechos para vivir en comunidad, porque eso nos exige salir de nosotros mismos, y eso es un bien, nos exige salir de nuestros sueños y nos exige salir, y nos da la posibilidad de salir de nuestros calentamientos de cabeza y de nuestras miserias, ¿no? Y por lo tanto, voy a mencionar la última de las enfermedades que yo creo que afectan profundamente a nuestro mundo. Tiene que ver con un nihilismo de fondo, y de ese nihilismo de fondo nacen muchas cosas. Nace, por ejemplo, la ansiedad al comprar, y eso lo explota perfectamente el marketing y la publicidad, ¿no? Cuando va a salir un iPhone nuevo, hay que decir que hay pocos. O sea, una filosofía de la escasez es una filosofía que genera ansiedad. Y entonces, lo mismo, si uno no va al primer día de las rebajas, a lo mejor ya te han quitado lo que querías, ya no puedes, entonces hay que ir el primer día, necesariamente, ¿no? El mundo actual, el mundo nihilista, nos enseña constantemente de 1000 maneras que los bienes son escasos, que los bienes son pocos, que hay que luchar por ellos y que hay que arrebatarlos, pues eso, como quien es un pastel, y hay que coger un trozo del pastel y repartirse el pastel.
esa es la enfermedad de fondo que se manifiesta en eso y se manifiesta en muchas cosas, ¿no? En las luchas. Yo recuerdo ya de mis tiempos de obispo auxiliar de los universitarios en la Complu, pues recuerdo perfectamente que los chicos se negaban a pasarse los apuntes, ¿no? Porque eso pues, le permitía al otro saber lo que yo sé, ¿no? Recuerdo incluso de un profesor, no voy a decir de qué materia, era de letras, porque eran los mundos en los que yo me movía, pero donde dijo, mirad, hay muy pocas cátedras en España de lo que yo enseño, y por lo tanto no esperéis de mí que os enseñe mucho porque no soy tan estúpido como para segarme la hierba debajo de los pies. Así recibió a sus alumnos el primer día de clase, un profesor de la Autónoma. Imaginaros el tipo de entusiasmo que puede generar en unos alumnos oír eso de su profesor, ¿no? Pero ese nihilismo de fondo nos permea, como tiene mucho que ver con el aire que respiramos, con el aire moral y espiritual que respiramos, nos permea de tal manera que favorece algunas cosas que son trampas o que son muy dañinas. La más grande de todas probablemente es la caída, lo nombro como lo ha nombrado algún sacerdote a quien yo aprecio mucho, y la caída de las evidencias. Es decir, cosas que son evidentes, pues como que han dejado de serlo, ¿no? Porque podemos construir una realidad virtual, porque se ha llegado a decir que la realidad es una proyección de nuestra mente y que por lo tanto pues la fabricamos y la construimos como queremos, ¿no? Y que todo es construcción cultural. Eso es verdad, que todo es construcción cultural en un cierto sentido, porque no hay nada que no esté modulado por la cultura de la que formamos parte. Pero también es verdad que la realidad, un libro que se titulaba Huid del escepticismo, y que es un libro delicioso, de un discípulo de Chesterton, hablaba de cómo un profesor universitario en Inglaterra había hablado mucho justo de cómo la realidad era una proyección de las ideas de nuestra mente y así, hasta un día que dijo que la clase tenía que terminar 20 minutos antes porque tenía que coger un avión para ir a no sé dónde. Entonces uno de los alumnos le dijo, pero usted no se preocupe, si el avión es una proyección de su mente, usted se imagina que el avión sale media hora más tarde y se queda tan contento. Y el profesor se quedó cortadísimo, no supo qué decir, y esta se marchó y la anécdota termina ahí. Yo no sé cómo terminó en la realidad la historia. Sí sé que con una historia algo parecida a un profesor de moral en un seminario que dijo unas cuantas cosas que no eran oportunas, pues uno de los alumnos se levantó y dijo, pero oiga, ¿a usted le pagan por contarnos las cosas que a usted se le ocurren por la mañana o le pagan por enseñarnos lo que la Iglesia enseña? Y no volvió nunca más a clase, se marchó. No volvió a aparecer por la clase. Pero caen las evidencias. Quiero decir, cae la realidad, cae la conciencia de que somos mortales, cae la conciencia y vivimos como si no lo fuéramos, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el enfado rabioso contra la muerte, ¿no? Que es perfectamente explicable, ¿eh? que no hace falta tener una mentalidad nihilista para que uno sienta rabia por la muerte de un ser querido, ¿no? En absoluto. Pero hacer consciente esa rabia y que la única reacción sea la rabia, ¿no? Pone manifiesto que vivimos en un mundo irreal, ¿no? El caso es que hemos visto la mayor parte, y sin embargo la muerte se les esconde a los niños. Hemos visto todos miles o cientos de miles de muertes virtuales en la televisión, en las películas, en todas partes, de todos los colores, de todas las clases. Muertes en defensa propia, muertes en guerras justas, muertes en guerras injustas, muertes sádicas. Hemos visto muertes de todas clases y a lo mejor nunca hemos visto. Una persona de 20 años puede no haber visto nunca acompañar a alguien en una muerte real, ¿no? Con lo sano que es poder acompañar a alguien en una muerte real
y lo educador que es eso, ¿no? Una familia que me preguntó en una ocasión, estábamos cenando juntos y llamaron que se había muerto un tío de la familia de infarto, una familia con muchos niños, y me dijeron, no, don Javier, ¿qué hacemos? Y digo, ¿cómo que qué hacemos? El tío que había muerto vivía en un barrio cerquita, se podía ir andando, estaba a 10 minutos. Pues nos vamos con todos los niños a que puedan dar un beso a su tío y rezamos allí y los niños. Dice, ¿pero los pequeños también? Dice, pues claro, los pequeños también. Y fue precioso, sencillamente, ¿no? Ocultarnos la muerte o nuestra condición mortal es ocultarnos, es vivir en un mundo donde no cuentan las evidencias, porque si algo es evidente para todos nosotros, en el fondo, en cuanto empezamos a tener un cierto despertar en el uso de razón, es que vamos a morir. Y que, por lo tanto, escandalizarse de la muerte, puede uno reaccionar como quiera. A los adultos que os guste la literatura, os puedo recomendar una novela de un novelista inglés, contemporáneo, reciente, actual, se llama Julian Barnes, y que se titula Nada que temer. Son 200 y pico páginas de reflexión sobre la muerte, desde la primera página hasta la última, ¿no? Muy cínica, os digo la primera frase de la novela porque me llamó mucho la atención y probablemente describe todo lo que está detrás que no es propiamente una novela, aunque hay alguien que lo cuenta lo cuenta como autobiografía, ¿no? Y dice, yo no creo en Dios, pero lo echo mucho de menos. Así empieza la novela. Le pregunté a un hermano mío que es profesor de filosofía en Oxford y especialista en Wittgenstein, que qué le parecía esa frase, sin decirle que era mía. Y me dijo, va, sentimental. Así 200 y pico páginas, ¿no? Cuenta la muerte de su madre, que terminó en la trasera de porque el tanatorio, ¿no? La empresa que se dedicaba a arreglar a los muertos para hacer el funeral y eso, pues era la parte trasera de un concesionario de coches. Y cuando se encontró dijo, no la puede ver todavía porque no la hemos preparado. Y entonces él hace todas sus reflexiones sobre decir qué significa preparar. Es decir, qué significa preparar que parezca que está vivo. Y dice, pero ¿y de qué sirve? ¿De qué le sirve y de qué me sirve a mí? Yo lo que quiero es dar un beso a mi madre. En fin, todo un montón. Son 200 y pico páginas absolutamente cínicas, pero vamos, yo creo que el fruto al final es sano, ¿no? Sobre la condición mortal. Algo olvidado para los hombres de este desarrollo, de este mundo hiperdesarrollado. Pero las evidencias caen de muchas otras maneras. Un amigo mío sacerdote predicaba en un barrio, en una ciudad dormitorio de las afueras de Madrid, en su parroquia, predicaba que Cristo no había venido para hacernos buenos, que Cristo había venido para que aprendiésemos a distinguir una patata de una rosa. Dice, ya vais a pensar todos que todo el mundo distingue una patata de una rosa, pues no os lo creáis. Las patatas son muy feas, muy feas, muy feas, pero están riquísimas, cocidas, fritas, de mil maneras, son para comerlas. Y las rosas son muy bonitas, pero no son para comerlas. Dice, yo no necesito traducir la parábola, pero todos me entendéis. Y Jesucristo ha venido porque muchas veces no sabemos distinguir una patata de unas rosas. Nos pasamos la vida comiendo rosas y tenemos los labios, la boca, todo lleno de heridas y de cicatrices. Y encima nos cabreamos porque nos produce cicatrices y no comemos patatas. Y entonces, pues para eso ha tenido que venir el Señor, para que distingamos las patatas de las rosas. Como todos me entendéis, no hago la aplicación porque la entendió igual que la entendió todo el mundo en aquella parroquia. Pero es verdad, Jesucristo ha venido para iluminar nuestro conocimiento y para poder distinguir lo real de lo que no es real, ayudarnos a distinguirlo. Y la Iglesia existe para eso, para poder acompañarnos. Todos nos engañamos. Nos engaña la vanidad, nos engaña el orgullo, nos engaña la soberbia, nos engaña el apetito de poder. Todos estamos expuestos al engaño, nos engaña la lujuria, nos engaña. Y siempre veréis en esos engaños
el enemigo nos engaña porque en todas esas cosas hay algo bueno. Y nos pinta la parte buena y no nos descubre. Nos pinta lo bonito de la rosa y no nos habla de las heridas o de los pinchazos que nos va a hacer la rosa en la boca, ¿no? O nos pinta lo maravilloso que es poder influir en los demás y poder enseñarles y poder ayudarles a crecer y así. Y no nos enseña que para eso hace falta un olvido de sí mismo, hace falta una gratuidad, una disciplina, un abandonar a veces los propios proyectos para poder acompañar al proyecto de otro, en fin, un montón de cosas que si no, pues el poder pierde. Pero todas las cosas que el enemigo nos ofrece tienen algo bueno. Nadie busca el mal. Yo no me he encontrado en mi vida a nadie que busque el mal por el mal. Busca el mal por un cierto bien, incluso el dinero. Pues el dinero es un cierto bien, nada más que un cierto bien, pero cuando el dinero se convierte en la condición de la felicidad, pues es una idolatría. Pero lo mismo que cualquier otra cosa humana puede ser una idolatría. La pérdida de las evidencias, el nihilismo de fondo de nuestra cultura que nos afecta y nos influye, pues nos hace confiar poco en la realidad, confiar poco en nuestro corazón y escuchar poco a nuestro corazón, que muchas veces, y a nuestra conciencia, que nos dice la verdad con mucha insistencia, con mucha pesadez a veces, pero nos dice y nos puede, y confiar en aquellas personas en las que podemos confiar para que nos libren del autoengaño, en un terreno de la vida o en otro, pero siempre la comunidad es un instrumento de librarse uno de los diversos autoengaños en los que todos solos caemos y perdemos la visión. Pongo si es que los ejemplos son de este tipo de cosas son tan. Me contaban me contaba uno de los dos hermanos que con motivo de la muerte de un familiar habían roto las relaciones, las dos familias, las de los dos hermanos. Eran personas de 50 o 60 años, no os creáis que eran ningunos niños, ¿no? Y habían roto las relaciones por una pelea de 12 olivos. Tú lo ves desde fuera y dices, Dios santo, ¿valen 12 olivos el que se rompa una relación familiar entre hermanos y que no se hablen las familias y que no se perdonen y que no sé qué? Pues sucede. ¿Son los olivos una cosa buena? Pues claro que sí. ¿Es tenerlos una cosa buena? Pues claro que sí. Pero como para romper una familia, pues claro que no. ¿No? Evidentemente que no. Ya está. Yo hoy me tocaba hablar de lo, como iba a hablar 2 días, hoy de lo malo. Mañana me tocaba hablar de lo que Cristo nos hace en la vida, qué significa el encuentro con Cristo en nuestras vidas y cómo eso cambia la vida de estas situaciones. No porque no nos pasen accidentes, no porque no tengamos cosas negativas que suceden en nuestra vida o porque el mundo se convierta en la casa de la pradera de la noche a la mañana, ¿no? Que no se convierte ni de la noche a la mañana ni nunca, pero sí nos permite vivir con gozo y con gusto por la vida. Es más, yo creo que el primer fruto del encuentro con Jesucristo, y lo adelanto, es un cierto gusto por la vida, que es lo que uno echa hoy de menos tantas veces en tantos ambientes, ¿no? Gusto por la vida significa pasión por las cosas, pasión por las personas, interesarse por las iniciativas, por los proyectos, por poner algo que sería muy propio de los jóvenes, pero esos jóvenes de 120 años que existen, de lo que nos hablaban ayer, pues no se interesan ni por eso ni por nada, ¿no? Y al revés, hay otros jóvenes que con muchos años, y con 13 años, y con... No penséis que es pesimismo, ¿eh? Quiero decir, la visión... Un amigo mío que se llama Bernanos dice que el optimismo es la esperanza de los idiotas. Porque en la vida no se trata de ser optimismo. Ser optimista. Si yo tengo un cáncer, lo que tengo que ser es lo suficientemente serio como para ir al médico que trata los cánceres.
no creerme que no lo tengo y ponerme cataplasmas, porque soy optimista y ya está, ¿no? Afrontarlo como un hombre y mirarlo de frente y poner los medios adecuados, eso me permite, con cáncer o sin cáncer, si tengo un motivo podré vivir con esperanza, pero el optimismo no me libra de ningún mal, ¿no? Absolutamente de ninguno. Lo mismo que el pesimismo. Por tanto, pues se puede ser muy pesimista con respecto a la realidad que tenemos y, sin embargo, al mismo tiempo tener una esperanza grandísima porque nuestro corazón está hecho para cosas más grandes que tenemos nosotros, que ya nos han sido dadas, que las tenemos en nuestra vida, que son regalos que se nos han hecho, que no tenemos que irlos a buscar al fin del mundo, que los tenemos en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras comunidades cristianas, que a lo mejor solo se trata de descubrir que el alma y la vida de esas comunidades es eso otro, y entonces empezar a disfrutarlo, porque Cristo ha venido para que disfrutemos. Y termino de esa manera. Y son palabras del Señor, no es un invento mío. Él dice, yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Por lo tanto, es decir, ¿qué hace el encuentro con Cristo? Lo primero de todo, poder amar la vida, poder amarse a uno mismo, poder amar a los demás, poder gustar la belleza de la vida y apasionarse por ella. La vida con Cristo empieza a ser inmediatamente algo sumamente apasionante. Y a eso estamos llamados todos. Ya está. Y ahora, si queréis, hablamos más,